Muy buenos días, chicos. Vamos a comenzar el día de hoy tratando los elementos del cuento. Ya hemos hablado de ellos en otras ocasiones. Vamos a ver aquí. En esta escena te presento básicamente todos los elementos que conforman el cuento. El narrador, la escena, el lugar, el contexto, personajes, acciones, los motivos de sus acciones. Esto es muy importante. Básicamente, bueno, todos los elementos se van a relacionar para contar esta historia. Dentro de la trama es precisamente esto, la relación que tienen todos estos elementos para poder expresarle al lector todo aquello que está sucediendo dentro de nuestra historia. La trama, pues, es el conjunto de elementos narrativos conectados entre sí en esta obra literaria. Básicamente estos elementos estamos hablando de los personajes, el contexto, el narrador y las acciones que de alguna manera motivan al personaje o a los personajes a desencadenar o a desarrollar ciertos conflictos o ciertas problemáticas, ciertas acciones. La trama se lleva desde el inicio del cuento hasta la parte final. La diferencia es que, por ejemplo, en la parte de la introducción, que es la primera parte, bueno, aquí nosotros vamos apenas a comenzar a conocer lo que son los personajes, quiénes son, cómo son, con quiénes tienen mayor relación, cómo es el contexto donde se están desarrollando ellos, dónde transcurre la historia, cuál es el lugar en donde se muestran más, cuál es el tiempo, la fecha en que se está desarrollando esa historia. Dentro de lo que es el desarrollo, pues básicamente aquí nos va a mostrar todos los obstáculos, las complicaciones que hay en esa obra. Quiere decir toda la problemática que se va a ir desencadenando. Y bueno, que esto va a conducir a la parte del clímax, quiere decir a esa parte más importante en donde vas a tener cautivado al lector con las problemáticas de tu cuento, con lo que está aconteciendo en la vida del personaje principal sobre todo. Y bueno, en la parte de la conclusión, básicamente es la parte final de la historia. Aquí es donde pues nos da una solución a esos conflictos o a esas complicaciones o problemáticas que se fueron desarrollando en todo nuestro cuento, que acontecieron básicamente a lo largo de la historia. ¿Puedes identificar la trama en estos dos cuentos que te presento en estas imágenes? Yo creo que sí, es muy sencillo. Primero, hay que encontrar todos esos elementos que conforman nuestras historias. Y después, hay que encontrar cuál es la problemática en cada uno de ellos. Cuál es la verdadera acción que se desarrolla en cada uno de ellos. Yo creo que hay muchas acciones que se pueden desarrollar a lo largo de la historia en cada cuento, pero básicamente en estas escenas es muy importante identificar. Aquí Blancanieves pues nos muestra la escena en donde está la madrastra convertida en bruja y básicamente esta es la problemática, que la madrastra no la quiere en pocas palabras deshacerse de la princesa. Y por el otro lado tenemos a la liebre y la tortuga. Básicamente nuestra problemática aquí es que la liebre es demasiado confiada porque ella confía en que ella es mucho más rápida, mucho más veloz y la tortuga es muy lenta. El verdadero problema es cuando la liebre se duerme y la tortuga aprovecha para avanzar y llegar a la meta. Bueno, cuando hablamos de la trama de cualquier tipo de historia, cualquier tipo de cuento, nosotros estamos hablando que básicamente es el conflicto que mueve esa acción de ese relato.
Es el conflicto que da lugar a una acción determinada y que ésta va a provocar cierta tensión, ya sea dramática o no dramática, dentro de lo que es las emociones de ese lector. El lector se va a emocionar con esa historia, o más bien debe emocionarse con esa historia. Por eso es muy importante la parte de la trama, todas las problemáticas que vamos a plantear, cómo se van a ir desarrollando y qué solución van a tener al final. La trama generalmente se caracteriza por la oposición de fuerzas. Esto quiere decir que puede ser tanto externa como interna. O sea, externa se refiere a, por ejemplo, cuando el hombre o el personaje o el príncipe o dependiendo del tipo de personaje que tengas, el hombre lucha, por ejemplo, en contra de la naturaleza, en contra de un terremoto, en contra de una tormenta. Eso sería externo. Lo interno sería cuando el hombre lucha en contra de sí mismo. O sea, estamos hablando que lucha en contra de sus mismos ideales o de sus mismas emociones. Por eso está dividida en estas dos partes. Tu actividad del día es escribir en tu cuaderno de español el texto que viene marcado en tu compilado de actividades. Por ahí viene marcado algunas líneas dentro de ese texto y lo vas a completar de acuerdo a las palabras que aparecen en un recuadro que ahí también te marqué. Espero que tengan mucho éxito con esta actividad. Es muy sencilla y es en relación a la trama, que es lo que estamos viendo, para que nos quede un poquito más claro. Y nos vemos la siguiente sesión. Que tengas un lindo día.